Dios me los bendiga, hermanos. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema. Alguien me ha preguntado, nuestra iglesia no celebramos Semana Santa, o sea que no tenemos un servicio especial cada año celebrando Semana Santa. Y alguien me preguntó por qué no celebran ustedes Semana Santa. Y es que muchas iglesias pues celebran esta Semana Santa con cantos especiales, un servicio, por ejemplo, el sábado en la noche, y el domingo en la mañana, un servicio desde las 6 de la mañana. Yo he conocido iglesias que tienen su servicio domingo de resurrección, es un servicio desde las 6 de la mañana, empiezan a tener sus servicios, algunos con un drama el sábado por la noche, tienen un servicio el viernes también con otro drama, pero nosotros no sé, no he celebrado, no celebramos, este, pues no sé, es que pues la Biblia no nos manda que celebremos la Semana Santa, pero podríamos pensar entonces, ¿por qué celebramos la Semana Santa? Bueno, pues déjenme decirles algo acerca de la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Por qué celebran la Semana Santa? ¿Cuándo se inició esto de la celebración de la Semana Santa? Y esto es algo muy católico, que los católicos celebran Semana Santa. ¿Y qué es la Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa o Semana Mayor es una de las celebraciones anuales que son de las más populares e importantes también, pues de la cultura cristiana, ¿no? Nos recuerda las diferentes etapas de la pasión de Cristo Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su Via Crucis, su muerte, su resurrección. La Semana Santa es uno de los momentos anuales de mayor intensidad litúrgica del cristianismo. O sea que en términos religiosos, la Semana Santa representa la última semana de Cristo en la tierra. Y es por eso que son las prácticas y rituales que van desde lo triunfal hasta lo trágico y hasta lo glorioso, con dramas y con cantos. Y se celebra en una fecha variable de año en año, entre marzo y abril. Luego del Domingo de Ramos y a partir del miércoles de ceniza, los días comienzan a ser días santos. De esos días, los más importantes son llamados Triduo Pascual, que abarca desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Al principio, la Semana Santa coincidía con la Pascua judía. Y el motivo de celebración era pues más o menos la misma cosa que la Pascua judía, la Pascua cristiana. Y por eso pues es que Jesucristo es considerado como el Cordero de la Pascua o el Cordero Pascual, cuyo sacrificio permitió el pago de los pecados de la humanidad. Se cree que los primeros en celebrar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos. Y posteriormente los mismos romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan hasta el siglo IV. A medida que los cristianos se expandieron, o el cristianismo se expandió a diferentes regiones de Europa, al norte de África, también al Medio Oriente, los ritos se mezclaron con muchas tradiciones paganas, como la celebración de la primavera. Por eso la Semana Santa actual se celebra de manera distinta en los diferentes o distintos territorios cristianos del mundo, haciéndolos de diferente manera y de representar o simbolizar el sufrimiento de Jesucristo durante el Via Crucis, así como la gloria posterior de su resurrección. Comúnmente en países cristianos, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección suelen ser los días feriados no laborales. O sea, la gente no trabaja, piden esos días porque acá se llama Easter, ¿verdad? Pero ¿cuándo es cuando se celebra la Semana Santa? Bueno, la celebración de la Semana Santa se da en fechas diferentes, fechas variables entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siempre antecedida por la Cuaresma y contenida entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Existe una razón histórica para ello. Las primeras reglas para la celebración de la Pascua cristiana
fueron definidas en el primer concilio de Nicea en el año 325 para dar solución a la confusión al respecto que oponían las visiones de la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Entonces decidieron que la Pascua cristiana se celebraría siempre en domingo, pero que no coincidiera con la Pascua judía, celebrándose entonces una vez por año. Dado que el año nuevo empezaba entonces en el equinoccio primaveral, sin embargo las discrepancias astronómicas continuaron entre las dos iglesias, que celebraban la Pascua con 4 días de diferencia. Se necesitaba una nueva reforma del calendario ritual. Y esta reforma fue propuesta por un monje bizantino que se llamaba Dionisio el Exiguo, en el año 525 después de Cristo. Fue él quien creó además la denominación de Anno Domini, o sea, la frase año del Señor, que permitió entonces al calendario gregoriano sustituir al calendario juliano, ¿sí? Aquel calendario que había establecido Julio César en Roma antes de Cristo, por allá unos 100 años antes de Cristo. Bueno, pues una vez convencida la Iglesia de Roma de las bondades del modo alejandrino de calcular la fecha de la Pascua, se estableció entonces que la Pascua ha de celebrarse siempre en domingo, pero a la vez, como dije hace rato, no debería de coincidir con la Pascua judía. Debía tener lugar en el equinoccio de primavera del hemisferio norte o inmediatamente después. Dicho equinoccio debe ocurrir entre el 20 y 21 de marzo. De esta manera entonces pues se llegó al cálculo actual de cuándo es que se celebra la Semana Santa. Dentro de esta Semana Santa hay días santos. Por ejemplo, el Jueves Santo, que es el primer día del Triduo Pascual, es decir, de los días más importantes de la Semana Santa. Se celebra el jueves previo al domingo de Pascua, cerrando el ciclo cuaresmal, o sea, de la cuaresma. Este día, la Iglesia Católica conmemora la Eucaristía en la última cena de Jesucristo y sus apóstoles, así como el lavatorio de pies, el lavado de los pies realizado por el Mesías. Posteriormente, en la hora santa se conmemora la oración de Jesucristo en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, así como la traición de Judas y la captura de Jesús por parte de las autoridades romanas. La celebración del Jueves Santo varían enormemente de país en país, pero suelen involucrar, además de las misas correspondientes, procesiones solemnes con gran presencia popular. Mucha gente asiste a esos eventos. Luego tenemos el Viernes Santo, que es el quinto día de la Semana Santa. Es quizás el más representativo de las celebraciones y el que más profundamente conmemora la vida de Jesús de Nazaret, dado que fue el día del Vía Crucis o crucifixión y muerte de Jesucristo. Las ceremonias de este día suelen abundar en decoraciones rojas y en momentos de silencio, dado que se trata de un día de luto. El Viernes Santo y el Sábado Santo son los únicos días de la liturgia católica en los que no se da misa. La Iglesia Católica también ordena a sus fieles guardar ayuno y abstinencia, especialmente respecto al consumo de carnes rojas, y muchas otras de las iglesias cristianas también tienen servicios especiales y prohíben la realización de obras mundanas. Ahora llegamos al Sábado Santo. El Sábado Santo es el día de espera por la resurrección de Jesucristo, en que se conmemora su bajada de la cruz, y luego de la cruz lo bajan y luego a la sepultura. Y al igual que el Viernes Santo, se trata de un día de luto, de silencio ceremonial, en el que la Iglesia Católica no da misa en ese día. Tampoco administran la Iglesia Católica otros sacramentos. Tradicionalmente, este día se llamó Sábado de Gloria, dado a que la celebración de la resurrección se celebraba ya en la mañana. Pero después de la reforma litúrgica de la Semana Santa de 1955, hecha por el Papa Pío XII, se refiere al uso de Sábado Santo y se fija un ayuno
de 1 a 3 horas antes de la comunión nocturna, cuando tiene inicio la vigilia pascual, desde la noche del sábado santo hasta la madrugada del domingo de resurrección. Ahora vamos a lo que es el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es el día en que concluye la Semana Santa y celebra la resurrección de Jesucristo 3 días después de su muerte en la cruz. Su celebración suele implicar procesiones religiosas, celebraciones litúrgicas, así como decoración a algunas personas de huevos de Pascua y otros tipos de festividades, dependiendo del país, pues, y la cultura local. Pero el significado teológico del domingo de Pascua o domingo de resurrección tiene que ver con la renovación de los votos y la confirmación del juicio venidero de Dios, que ha ofrecido a la humanidad un nuevo pacto gracias al sacrificio del Mesías Jesucristo. Pero hermano, la Biblia en ningún lugar nos llama a celebrar la Semana Santa. Mire, la razón por la cual Cristo murió en la cruz fue para salvarnos de nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con nuestros pecados. Mucha gente celebra Semana Santa de una forma pecaminosa, licenciosa. En ese sentido, pues entonces, hermano, vamos a ver que la Semana Santa no es tan santa. Esa debería ser una semana para meditar en cosas santas. De hecho, hay iglesias que toman este tiempo de retiro espiritual, donde se predica la palabra del Señor, se predica el Evangelio también, ¿verdad? Muchas iglesias toman ventaja de ese tiempo, pero no es lo que la mayor parte de la gente hace. Bueno, el punto es que nosotros no celebramos la Semana Santa nada más, porque si vamos a Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 14, 15, dice que porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo nos hace, nos presiona, nos motiva, nos empuja. El amor de Cristo nos mueve. ¿Por qué? Porque dice ahí que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermano, esta semana y todas las semanas, el amor de Cristo nos debe mover a reflexionar en el amor de Él, que Él se entregó por nosotros. Nosotros, a causa de ese amor, debemos de entregar también nuestras vidas en completa rendición a Él. No solamente en esta semana, sino toda la vida, todos los días, todas las semanas. Una vida santa debemos de vivir todo el tiempo, no solamente Semana Santa. Ese es el punto, hermano, por el que Cristo murió, para santificarnos, para que nosotros vivamos para Él. Y no una semana, sino 365 días y un cuarto de día, que es lo que tiene el año. Esos días todos esos días tenemos que vivir para el Señor. Mire, hermano, nadie puede vivir los 365 días una vida santa, agradable de Dios, hasta que la persona no se arrepienta de sus pecados. Esta persona que se arrepiente de sus pecados debe de confiar en Dios. Si tú que me escuchas no estás viviendo para el Señor, tú estás entonces viviendo alejado de Dios. Y ese es el pecado del hombre, alejarse de Dios. Y hasta que no vengas en arrepentimiento, en fe, tú no estás viviendo para Dios ni un solo día, nunca. Hay muchos religiosos que aprovechan esta semana, la Semana Santa, para hacer ritos, ceremonias, porque así como es cierto que muchas personas celebran la Semana Santa en borracheras, en una vida descarriada, licenciosa, durante esa semana, están celebrando de esa manera, pues también hay gente religiosa que lleva y hace algunos actos, prácticas rituales durante la Semana Santa. Pero, ¿qué pasa el resto del año?
el resto del año ya no se acuerdan del Señor, ¿verdad? Lo terrible pues que toman ese tiempo como un periodo de vacaciones. No hacen cosas estos religiosos que acostumbran a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de esa semana? ¿Qué pasa después de esa semana que por un tiempo trataron de calmar su conciencia, de vivir una vida alejada de Dios todo el año? Y se llega la Semana Santa y por esa semanita quieren vivir cerca de Dios. Me recuerdo cuando yo era niño, nos decían allá en México, cuando la religión católica, nos enseñaban que en Semana Santa, especialmente el viernes y el sábado, que no podíamos hacer esto, no podíamos hacer aquello, no podíamos comer carne. Pescado sí, pero carne no, carne roja no. Inclusive nos decían que no debíamos de decir malas palabras en ese día. Es más, nos decían que no debíamos de escupir en la tierra ese día, ese Viernes Santo, ni el sábado de gloria o el sábado santo. Pero ¿por qué entonces solamente ese día? ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué solamente una semana? ¿Por qué no todas las semanas del año, verdad? En muchos lugares la práctica, acuérdense que es de que se castigan ellos mismos con látigos, sufren sufrimientos físicos, valga la redundancia, piensan que así están imitando la muerte de Cristo Jesús, pero eso no es. El Señor sufrió, pero eso que nosotros hacemos no aporta nada, absolutamente no. Mucha gente, como dije, calma su conciencia haciendo este tipo de cosas, pero nosotros sabemos que Cristo ya padeció por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. No tenemos que hacerlo nosotros. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, por medio de la fe. Porque dice que es un regalo de Dios. Es por gracia, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie tenga que decir bien de sí mismo, que es una persona buena. No, no es por eso. No es por eso, no es por practicar penitencias ni nada de eso. La iglesia católica enseña acerca de que hay que hacer penitencia. Pero la palabra penitencia, donde se sacó esa palabra de la Vulgata Latina, una traducción de la Biblia muy vieja, hace muchos años, durante la Edad Media, la Biblia, el griego de la palabra es metanoia, que significa arrepentimiento. Pero en la Vulgata Latina, esa palabra metanoia la cambiaron a penitencia. Pero la palabra correcta era arrepentimiento. O sea, no es hacer penitencia lo que la Biblia nos manda. La Biblia nos manda arrepentirnos, confiar en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario. Nuestros pecados merecían la muerte, merecían el pago eterno, pero Cristo Jesús es justicia para nosotros. Cuando nosotros tenemos una deuda que pagarla, cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros violamos su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Esa deuda es grande. Nosotros cada instante pecamos, desde que tenemos uso de razón. Y la Biblia nos dice, hermano, que debemos de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién obedece eso, hermano? Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. Entonces nosotros vivimos todo el tiempo violando los mandamientos de Dios. Y también en ese día de Semana Santa, también se violan los mandamientos de Dios. Solamente uno pagó la paga de ese pecado. Un ser perfecto. Cristo Jesús fue perfecto en santidad, fue perfecto en justicia. Él tenía que morir por nosotros. El Rey del universo, el único ser que nunca pecó, murió por nosotros. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó.
para obedecer la ley de Dios en mi lugar. Y lo hizo de una manera perfecta. Yo no podía, tú no podías, nadie podía obedecer la ley de Dios. Pero el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros debemos entonces confiar en Cristo Jesús, no en nosotros mismos, no que somos buenos. El Señor pagó el precio por nuestros pecados. Dios me los bendiga y nos vemos.